otros cambios aquí y no voy a hablar de ellos porque tengo ahora más interés en la segunda parte de mi presentación, hablar de los cambios con respecto al comportamiento que nos distinguen de los demás animales y en particular de los simios. Primero, la inteligencia. He hablado de que tenemos una inteligencia mucho más avanzada y aquí me enfoco en tres propiedades que son muy importantes y que además tienen relevancia para lo que voy a decir un poco más adelante. Uno es la capacidad de abstracción. Nosotros formamos imágenes mentales, tenemos conceptos de entidades que no existen en la realidad, incluyendo cosas como la ciencia o el amor y demás. Esta capacidad de abstracción de nuevo requiere una inteligencia avanzada. Tenemos esta capacidad de formar categorías, es decir, que cuando vemos un objeto, frecuentemente le vemos como miembro de otro grupo de objetos que son iguales. Si hemos tenido experiencia de esos objetos, entonces sabemos que este objeto que le acabo de descubrir tiene ciertas propiedades, porque son las propiedades de objetos similares. Si veo una manzana, sé que esto es una manzana, si tengo la categoría de manzana y sé las propiedades que tiene comparada con las propiedades de una pera. Esta habilidad de formar categorías, de unificar objetos que son similares y a los que se les puede atribuir propiedades semejantes es muy importante desde el punto de vista de la inteligencia humana. Luego la capacidad de razonamiento, o sea, pensamos sobre ciertas realidades, sacamos conclusiones, o sea, triviales, si pues hay muchas nubes, el cielo se está oscureciendo, evidentemente va a llover, ya anticipamos el futuro de esta manera también, pero el razonamiento no implica solo anticipar el futuro, sino muchas otras cosas. Nos distinguimos también por el lenguaje simbólico creativo. Los animales se comunican y algunos de ellos, como los insectos sociales, de manera muy complejas y muy interesantes, pero es una comunicación que está escrita en los genes, está determinada por los genes. No es un lenguaje creativo como nuestro lenguaje hablado o escrito y que podemos seguir siempre creando nuevas palabras y nuevas frases. Es completamente ilimitado en la capacidad creadora que tiene el lenguaje. Autoconciencia, la conciencia de que existimos como individuos, que lo mencioné ya. Dos o tres palabras sobre ello. Por cierto, en esto mi esposa y yo estamos completamente en desacuerdo. Yo la digo que los animales no tienen autoconciencia. Ella dice que nuestro perro sí, que sí sabe quién es. No. ¿Por qué digo eso? Porque si uno tiene conciencia de que va a existir como individuo, como sabemos que somos miembros de la especie humana, o de la especie que fuera, porque el individuo que tiene autoconciencia, entonces ve a los otros individuos de la misma especie morir. Y si se tiene autoconciencia, se tiene conciencia de la muerte. Si se tiene conciencia de la muerte, se trata a los muertos con respeto, con reverencia, de manera litúrgica, como podríamos llamarlo. Los humanos somos los únicos que tenemos rituales para enterrar a los muertos. Tenemos conciencia de la muerte, que implica que tenemos autoconciencia. Los demás animales no lo tienen. Más obvio es en esta lista el hecho de que hacemos utensilios, tenemos tecnología, ética, religión, arte, literatura, ciencia, organizaciones sociales y demás. Voy a dedicar las palabras que quedan a hablar de uno de estos atributos, la ética, para explicar mi punto de vista sobre hasta qué punto la evolución biológica determina estos atributos, en particular la ética, y hasta qué punto son el resultado de la evolución cultural, el resultado de las experiencias humanas, en vez de ser resultado de la evolución biológica. Antes de Darwin, a través de la historia del cristianismo, pero también en otras religiones y también en la Grecia clásica y entre la cultura de los romanos, había una serie de teorías sobre los fundamentos de la ética. Aquí tengo una lista de ellos, no merece la pena entrar en mucho detalle. Hay quienes fundamentaban la ética, la moralidad,
en el mandamiento de Dios. Otros que decían que hay hechos morales, son realidades que existen, hay el matar es malo, el salvar la vida es bueno. Otros que decían que los fundamentos de la moral era el beneficio que nuestras acciones tienen con respecto a otros individuos, se llama utilitarianismo. Y varias versiones más, varias otras doctrinas. Pero una vez que Darwin publicó su teoría sobre el origen de las especies en 1859 y más adelante, 12 años después, la descendencia del hombre, donde aplica la teoría de la evolución a los humanos, empieza una discusión de si estas teorías sobre la ética, teorías metaéticas, como se llaman, son realmente irrelevantes. Lo que cuenta ahora es la evolución biológica. Y ahí empieza un argumento que sigue a nuestros días, que, simplificando un poco la situación, tiene dos bandos. En general, los filósofos que se preocupan de problemas de ética dicen que la ética es el resultado de la evolución cultural de los humanos, de nuestras experiencias a través de la historia y en grupos distintos. Los biólogos en general dicen que no, que la ética es principalmente un resultado de la evolución biológica que nos hace entender las consecuencias de nuestras acciones. A mi manera de ver, lo que está pasando es que los filósofos y los biólogos están hablando de dos cosas distintas. No se encuentran, no pueden estar de acuerdo porque van en caminos diferentes. La manera de tratar el asunto, a mi manera de ver, es identificar en el comportamiento ético dos atributos completamente distintos, bueno, relacionados pero distintos. Uno es el hacer juicios morales, es decir, el juzgar unas acciones como buenas y otras como malas. Y otros son los códigos morales, las normas para juzgar las acciones, con arreglo a qué reglas decidimos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es distinto de la capacidad de juzgar unas cosas como buenas y otras como malas. Y para clarificar un poco, esclarecer a lo que me refiero, aquí lo comparo con el lenguaje. El lenguaje, la capacidad del lenguaje simbólico es muy distinto, si lo queremos explicar, porque tenemos esa capacidad, de cómo explicamos el lenguaje que hablamos. Podemos hablar inglés, español, francés, y eso evidentemente es un resultado de la evolución cultural de los grupos humanos. Pero la capacidad de tener lenguaje es un resultado de la evolución biológica. Y esa es la misma solución que yo propongo con respecto a la ética, que la capacidad de emitir juicios morales es biológica, es el resultado de la evolución biológica. Los códigos morales, sin embargo, son el resultado de la evolución cultural. No sé si se habrán dado cuenta, me imagino que sí, que de vez en cuando me resulta difícil encontrar una palabra. Estoy todo el tiempo hablando inglés, llegué aquí el martes y entonces todavía tardo una semana en empezar a pensar en castellano. Mientras tanto estoy pensando en inglés y traduciendo, y entonces a veces la traducción no funciona perfectamente bien y utilizo anglicismos o me cuesta un poco encontrar la palabra precisa. Pero en cualquier caso, aquí tenemos la capacidad de hacer juicios morales y los códigos morales. Si distinguimos los dos, entonces podemos explorarlos por separado. ¿De dónde nos viene la capacidad de hacer juicios morales? Tres atributos que son necesarios y suficientes para que haya comportamiento moral. Una es la capacidad de anticipar las consecuencias de las acciones, otra la capacidad de hacer juicios de valor y otra el libre albedrío, la libertad. ¿De dónde nos viene la capacidad de anticipar las consecuencias de nuestros actos? Ese aspecto de la evolución biológica que llevó al aumento del cerebro. La razón por la que identifico esta capacidad como necesaria para que haya comportamiento de juicio moral es que el apretar el gatillo no es una acción moral de sí mismo. El apretar el gatillo es una acción moral si yo sé que al apretar el gatillo se va a disparar la bala que va a matar a mi enemigo. Las acciones que yo hago son acciones morales en términos de las consecuencias, no de las acciones en sí mismas. Entonces es la capacidad
de anticipar las consecuencias de las acciones, la capacidad de anticipar el futuro, que yo le dije que tenía que ver con el uso de herramientas y el crecimiento del cerebro. La segunda capacidad es la capacidad de hacer juicios de valor. Para que una acción sea juzgada como una acción buena o mala, de nuevo, para hacer un juicio, hay que hacer un juicio moral, hay que hacer un juicio de valor. Hay muchas clases de valores, no solo valores morales, pero hay valores estéticos, unas obras de arte nos gustan más que otras, hay valores económicos, hay valores de muchos otros tipos, pero claro, en este caso estamos hablando de hacer juicios de valor. Para poder hacer juicios de valor tenemos que ver comportamientos o acciones dadas como miembros de categorías determinadas. ¿Se acuerdan cuando les hablaba hace un momento de la capacidad de categorización, de formar categorías generales que tenemos los humanos asociadas con el desarrollo de nuestra inteligencia? Eso es esencial para que haya comportamiento ético. Tenemos que, cuando ocurre una acción, matar a un individuo o salvarle la vida o hacer un acto de caridad, tenemos que ver estas acciones como miembros de categorías generales. El matar es malo, el hacer obras de caridad es bueno. Esta capacidad, ya digo, viene de la capacidad de formar categorías universales, de categorías generales de que les hablaba. Y finalmente, claro, necesitamos el libre albedrío. Si yo no tengo la capacidad de no apretar el gatillo, el apretar el gatillo no sería una acción moral, ni buena ni mala. Yo cuando me levanto por las mañanas no me premio a mí mismo por haberme portado muy bien toda la noche, mantenido el corazón latiendo, la sangre en circulación y demás. No son acciones morales, son acciones automáticas y por lo tanto no tienen valor moral. Tiene que haber libre albedrío, tenemos que tener la posibilidad de no hacer esa acción, de no actuar de esa manera. El problema del libre albedrío es filosóficamente muy complejo y no creo que merece la pena que tengamos el tiempo para discutirlo en profundidad, pero todos tenemos la experiencia de que el libre albedrío es una capacidad real que tenemos la posibilidad de elegir entre hacer o no hacer una cosa. Yo les estoy dando a ustedes una conferencia, una charla, podría ahora decidir parar y marcharme. Sé que podría hacer eso, no lo hago por buenas razones, pero quiero decir que todos tenemos la experiencia del libre albedrío. Unas palabras finalmente sobre los códigos morales. O sea, tenemos la capacidad de hacer juicios morales por estas tres capacidades que les mencionaba hace un momento, que nos vienen de nuestra constitución biológica. Los códigos morales, las normas con arreglo a las cuales juzgamos las acciones, no vienen de la evolución biológica. De nuevo, la comparación con el lenguaje, la capacidad de hablar y el idioma que se habla. Los juicios morales, comparado con los códigos morales, son cosas que hay que explicar de manera muy distinta. El argumento final que voy a presentarles a ustedes para consideración es que los códigos morales son resultados de la evolución cultural. Hay evolución biológica, hay evolución cultural. En la evolución cultural sigue reglas completamente distintas, muy fundamentalmente distintas, pero tiene que tener tres atributos comparables a los de la evolución biológica. Tiene que haber variación entre individuos o entre grupos, tiene que haber herencia, transmisión de los atributos de unos individuos a otros, y tiene que haber lo que en biología llamamos selección natural, que unas propiedades, unos atributos se transmitan más efectivamente, más eficientemente que otros. Con respecto a los valores morales, evidentemente, si lo pensamos, hay variación. El primero de los atributos que se necesitan entre individuos, entre grupos y variación histórica. Aún en un grupo tan homogéneo como los que estamos aquí, si empezáramos a entrar en detalles, pues habría diferencias con respecto a lo que creemos que es moralmente correcto o no lo es. A lo mejor algunos de ustedes creen que el aborto no se debía tolerar en ninguna circunstancia, otros sí.
o que las células madres no se deberían utilizar para hacer experimentos, muchas otras cosas, o que no podríamos modificar genéticamente los alimentos. Y evidentemente, si en vez de hablar entre individuos hablamos entre grupos, si vamos distintos grupos en España, grupos en Europa o en el mundo, hay culturas donde los valores morales son muy diferentes de los nuestros. Hace como 2 semanas hubo una noticia, no sé si aquí la transmitieron en Estados Unidos, en Afganistán, a una mujer de 18 años la habían violado. Y entonces la decisión es matarla, la decisión legal, y apoyada por la familia, que la maten. Porque una mujer que ha sido violada es vergonzante para la familia y por lo tanto no debe de sobrevivir. A nosotros, claro, nos parece esto una barbaridad, un horror. Pero de otro lado, si pensamos, por ejemplo, en la variación histórica, en la historia de la humanidad, aún en la historia del cristianismo, se han hecho cosas que ahora nos parecen completamente inaceptables. Los cruzados, las cruzadas y los cruzados hacían comportamientos como, por ejemplo, el matar siempre que pudieran a todos los musulmanes que pudieran, que ahora no nos parecía comportamiento razonable. No creo que merezca la pena elaborar más. Es claro que hay variación con respecto a valores morales. Es claro que hay herencia, que los valores que tenemos, no solo los valores morales, pero en general los valores o las nociones culturales que tenemos, se pueden transmitir de unos individuos a otros. Hay una gran diferencia entre la herencia cultural y la herencia biológica. La herencia cultural se transmite, cultura, por enseñanza, imitación y asimilación. Quiere decir, eso, una manera de decirlo es que es transmisión horizontal además de vertical. Quiere decir con ello es que la herencia biológica es de padres a hijos, a los nietos y así. Mientras que la herencia cultural se puede transmitir de unos individuos a otros que sean de la misma generación, generaciones anteriores, que estén relacionados por parentesco o no. Es lo que se llama en biología herencia lamarckiana, que los caracteres adquiridos son heredados. Lo que aprendemos, o lo que creamos, las imágenes que tenemos, las podemos transmitir a los demás individuos, aunque no sean descendientes nuestros. Bastante obvio, pero lo menciono de todas maneras. Y luego hay selección. ¿Se acuerdan? Selección natural, fundamental para que haya evolución, la teoría de la selección natural que Darwin descubrió. Y es claro que hay selección cultural, es decir, que unos valores morales se transmiten más eficientemente que otros. Y pongo aquí 2 ejemplos obvios. Uno, por ejemplo, el monoteísmo. El monoteísmo, tal como lo entendemos hoy día, en el mundo occidental y en el cristianismo en general, pero también en el Islam y en el judaísmo, es un Dios universal, que es el Dios de todos, para todos. Esta noción del Dios universal, este no es el Dios de los judíos, del Abraham y Isaac. Esa noción viene mucho más tarde, viene de los grandes profetas, del segundo Isaac y otros, durante la captividad de Babilonia, hacia el año 600 a.C., donde los babilonios se habían llevado a los líderes del pueblo de Israel, unos cientos de individuos, y hay estas grandes manifestaciones proféticas allí. Son estos profetas lo que dicen: no, el Dios no es solo Dios nuestro de los judíos, es el Dios universal. Una idea 600 años antes de Cristo, creada y evolucionada entre unos cientos de individuos. Sin embargo, hoy día hay 3.000 millones de personas en el mundo que aceptan el monoteísmo. No porque seamos descendientes biológicamente de aquellos cientos de israelitas, sino por transmisión cultural. Y lo mismo, hablando de normas morales, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, según la Biblia, los revela Dios a Moisés. Hay un grupo, de nuevo, unos cientos de israelitas que están en el desierto por 40 años, una vida miserable, y Moisés se da cuenta de que para poder sobrevivir tiene que tener unas reglas muy estrictas. Entonces hay la revelación de los 10 mandamientos. Unos cientos de individuos, gente que huían
de ser esclavos en Egipto, y de nuevo ahora aceptamos los 10 mandamientos casi universalmente. Un comentario final. La evolución cultural es muy diferente de la evolución biológica. Primero porque es muy rápida. Potencialmente se puede transmitir a toda la humanidad en menos de una generación, un valor cultural. ¿Qué son los valores culturales? Bueno, son los inventos y los descubrimientos, son las mutaciones culturales en comparación con las mutaciones biológicas. Además, las mutaciones culturales son cumulativas, se pueden añadir unos a otros. En las mutaciones genéticas, si un gen tiene una mutación y sustituye al anterior, porque es más adaptativo, y si ahora hay una nueva mutación, el nuevo gen sustituye al anterior otra vez, pero no se van acumulando necesariamente o de manera o comúnmente las mutaciones unas a otras. Con los valores culturales sí, se van aumentando los beneficios que tenemos de los descubrimientos y de las invenciones y se van acumulando vía los ordenadores, por ejemplo. Es un buen caso de traer a cuento. Cuando yo fui a Nueva York en el año 61, en la Universidad de Columbia, una de las grandes universidades americanas en Nueva York, había un ordenador, ocupaba una habitación mayor que esta, con una ventilación especial porque filtraban bujías, no había transistores y engendraba una cantidad de calor. Ese ordenador, en 1961 en Columbia University, tenía menos poder que un teléfono móvil que ustedes tengan. Imagínense cómo la tecnología ha avanzado. Esos son la evolución cultural es más rápida, se puede diseñar y es cumulativa, y por lo tanto uno puede concluir, y es mi conclusión también, que durante los últimos milenios la humanidad se ha adaptado cambiando el ambiente de acuerdo a las necesidades de sus genes y no cambiando sus genes de acuerdo con las demandas del ambiente. Esto parece como un juego de palabras, pero no lo es. Un ejemplo muy sencillo, la colonización de los continentes. Nuestra especie evolucionó en África tropical. Estamos adaptados al clima tropical. Necesitamos 25 grados centígrados para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestra fisiología pueda funcionar. Sin embargo, hay humanos viviendo en Alaska y en Escandinavia y en Siberia. No es porque hayan cambiado los genes para poder sobrevivir a temperaturas más bajas. 100.000 años en la escala de la evolución no implican un número de generaciones suficientes para esa adaptación, y de hecho no se han adaptado. Lo que hacen los humanos que viven en estos climas es crear el ambiente que sus genes necesitan, con la ropa, la vivienda, la calefacción. Y otro ejemplo también obvio y sencillo es que viajamos por el mar más eficientemente que ningún pez, y no tenemos agallas ni aletas, tenemos barcos y barcas, y volamos y viajamos por el aire más eficientemente que ningún pájaro sin tener alas, construimos aviones. Esto es lo que me lleva a mí a esos ejemplos a apoyar lo que estoy diciendo aquí. Y ahora la evolución humana es evolución cultural. La evolución biológica sigue ocurriendo, pero es trivial comparada con la evolución cultural. No es trivial comparada con la evolución biológica anterior, sigue más o menos a la misma marcha, y probablemente marcha acelerada, pero la escala de la evolución biológica es trivial con la evolución cultural. El futuro de la humanidad va a estar determinado por la evolución cultural, sea con respecto a valores morales, sea con respecto a tecnología, instituciones sociales, pero así es como la humanidad va a cambiar. Muchas gracias.